Bueno, pues yo sí que voy a ir invitando, ¿no?, al moderador de esta primera mesa, el señor José Manuel Villar Calabuig, que es abogado asesor de Stop Accident. Voy a ir presentando un poquito, si les parece, a los ponentes mientras van tomando asiento y demás. Don José Manuel va a estar acompañado por don Vicente Magro Servet y por don Luis del Río Montes de Oca. Un segundito. Como les decía, bueno, pues don José Manuel va a estar acompañado por don Vicente Magro Servet. Es actualmente magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Ha sido presidente de la Audiencia Provincial de Alicante desde 2001 y hasta 2016 y magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, así como miembro de la Sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Es autor de 60 libros y numerosos artículos. Bienvenido. Don Luis del Río Montes de Oca, fiscal de Sala de Seguridad Vial. Anteriormente había sido fiscal superior autónoma de Canarias y fiscal delegado de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en Las Palmas desde 2005 y hasta 2019. Es doctor en Derecho, profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde 2006 hasta 2022. Autor también de diversas publicaciones, tanto monográficas como artículos en revistas de carácter jurídico. Bienvenidos y bueno, yo ya cedo la palabra al moderador de la mesa. Vale, ahora sí. Bueno, buenos días a todos. En esta primera mesa, aunque está claro por el título de la intervención que se trata de reflexiones sobre si se cambiaría, como van a hacer en Francia o como se está viendo en Francia, la imprudencia, el homicidio imprudente por el homicidio vial, pues contamos con dos personas que creo que en este momento pueden ser las máximas autoridades en esta materia del conocimiento del derecho penal y de la seguridad vial. No solamente porque tenemos al fiscal de seguridad vial, Luis del Río, sino porque el magistrado que nos acompaña, Vicente Magro, es uno de los más implicados siempre, primero en la defensa de las víctimas. De hecho, si habéis tenido oportunidad de leer su artículo sobre el homicidio vial, habla directamente desde asociaciones de víctimas, ¿no? En el primer párrafo ya nos menciona su implicación con asociaciones de víctimas, lo que las víctimas necesitan. Y creo que ahora mismo pues, seguramente sea la persona más preparada o más estudiosa de la materia. He tenido oportunidad de leer el viernes, se publicó la revista de Derecho que dirige don Vicente Magro y comentaba una sentencia del Tribunal Supremo muy reciente, de julio del 2023, del adelantamiento indebido como imprudencia grave. Luego en el debate le preguntaré sobre este tema y los adelantamientos continuados frente a un adelantamiento indebido simple, pero para que podamos debatir un poco todos, ¿no? Pero que es una persona que está muy, muy implicada en el debate diario del homicidio. De hecho, yo le conocí cuando estaba en Alicante y publicaba muchos libros de ayuda para nosotros. Publicó un libro, la Audiencia de Alicante, para entender la ley de enjuiciamiento civil, esa que no entendíamos nadie, y él, pues, desde un punto de vista muy práctico, preguntas-respuestas, que nos vino muy bien a los que nos enfrentábamos con ello. Luego estuve en Madrid un año, le dio tiempo a dictar un auto
en el que ya adelantaba lo que después la reforma del Código Penal iba a hacer respecto a la imprudencia menos grave, dejar de asociarla a lesiones del 149 y 150, es decir, a las lesiones más graves. No había imprudencia menos grave, sino quedabas con una amputación o con una lesión medular. Y esa reforma, donde él tuvo mucho que ver, pues ya establece que cualquier lesión del 147 ya daba la entrada también a la imprudencia menos grave cuando la conducta así lo establecía, ¿no? Una conducta que luego los jueces de instrucción, pues como se habían acostumbrado a no tener asuntos de tráfico, pues no veían nunca, lo archivaban directamente. Yo el otro día en un juzgado le pregunté a un oficial, digo, ¿pero esto es por protocolo? Y me dice, sí, habían archivado una lesión medular, un accidente de tráfico importante, no era un andamiaento indebido, pero era un giro en una calle donde venía una motocicleta de frente e invadió su carril, le golpeó, le causó lesiones muy graves y el juzgado directamente lo archivó, pero sin explicar si era un sobreseimiento libre y nada. Archivo, ¿por qué? Porque es un tráfico. Porque los tráficos se han despenalizado en los juzgados de instrucción. Sin embargo, tenemos magistrados como don Vicente o Luis del Río, que también aboga por ello, por lo menos que se justifique, por lo menos que se explique esa diferencia. También veremos luego en el turno de preguntas que en este comentario de la sentencia del 2023 se ha hecho, donde nos habla de la diferencia entre la imprudencia grave y menos grave. En este mismo salón, un compañero suyo, Antonio del Moral, en el Congreso de la Asociación Española de Abogados, donde también don Vicente ha participado y donde Luis del Río se estrena este año en Coruña con nosotros. Yo soy el secretario general de la asociación y él intentó explicar un poco esa diferencia entre la imprudencia grave, la menos grave, la imprudencia leve, haciendo un símil. Él tiene una ironía y un sentido de humor fantástico en el tamaño de las patatas, ¿no? De coger un saco de patatas y empezar a sacar patatas y decir, ¿en qué montón las pongo, ¿no? Y cada vez que tenía una patata delante, pues decía, esta es más grande que la que he puesto en el medio, pero es más pequeña que la que tengo en el otro lado, entonces ¿dónde la pongo? Y haciendo distintos montones, ¿no? Pues un poco el problema que los jueces se encuentran a diario con esas conductas atípicas que de alguna forma tienen que establecer si es una imprudencia grave, si es una imprudencia menos grave o si es un dolo, porque últimamente sí estamos viendo, luego también comentaremos una sentencia, en este caso la sala primera de Pedro Vela, del ponente Pedro Vela, donde entiende que hay dolo por conducción a una alta velocidad sabiendo que hay un radar y le excluye la cobertura del seguro de protección jurídica o de retirada de carnet de conducir, ¿no? También quiero decir, antes de que hable don Vicente, que él es autor ya de una primera novela. A mí me gusta mucho decirlo porque creo que es importante que no solo les presentemos como juristas, ¿no? También son personas. Él se ha dedicado durante mucho tiempo a la violencia contra las mujeres y, bueno, de hecho le dimos un premio o ha tenido premios por ello. Nosotros en la asociación le dimos un premio por un trabajo que hizo de tema de asistencia sanitaria, en accidentes de tráfico. Pero claro, él no solamente se dedica al derecho, tiene una vida, aparte de ello, además muy activa, es una persona muy accesible. Todos los que le hemos conocido, yo le invité a dar unas conferencias en unas jornadas que hacíamos y no me puso ni la más mínima pega. Para venir aquí no ha puesto ni la más mínima pega, por lo tanto, siempre es una persona muy accesible que se habla muy, muy fácil con él, ¿no? Entonces, aunque ya hemos leído el currículum, él tiene un currículum evidentemente muy extenso. Yo quería destacar aquellas cosas que me parecían más relevantes y esta de escribir una novela, pues oye, yo lo recomiendo a todo el mundo. La novela se llama Te querré siempre para mí. La podéis comprar o la podéis ojear o podéis ver tanto en el Corte Inglés o en Amazon, donde queráis, ¿no? Pero que para que veamos también a la magistratura desde otra óptica, ¿no? Desde el punto de vista más persona y no solamente como jueces, que son los que luego cuando nos gritan las sentencias, unos nos cabreamos, otros nos alegramos, pero que al final no les vemos como lo que son personas, como él siempre se encarga de enseñarnos cada vez que habla de seguridad vial y de violencia vial. Así que sin más, te doy la intervención. Bueno, mientras proyectan y podemos ver la presentación. Muchas gracias, José Manuel, por la presentación. No sé si se ve aquí lo mío, ¿no? Sí. Y bueno, ya que me la has puesto en bandeja, y además encantado con estar con mi buen amigo Luis, y tremendo jurista con el que estuvimos hace poco hablando de toda la problemática de seguridad vial. Me la has puesto en bandeja. Es como cuando centra un futbolista un córner y lo rematas de cabeza. En primer lugar, a felicitar a Ana por la Asociación Estado Accidentes por esta jornada en la que nos va a permitir debatir sobre un tema candente. Pero como has hablado de novelas, no os voy a hacer ningún spoiler ni publicidad. Es que pensaba que ibas a referirte a la última que he sacado, que se llama Expediente Ámbar. Es que va de seguridad vial.
Bueno, tiene una parte de seguridad. Un tema que todos los que estáis aquí seguro que habéis pensado. En Expediente Ámbar, no estoy haciendo publicidad, simplemente porque lo has sacado y cuando he dicho, caray, pensaba que ibas a decir, es que me he leído Expediente Ámbar y sacas el tema. Pues no, Bueno, es un segundo, porque es que es un tema que yo, cuando conduzco, a mí me ha pasado y ahora pasa muchas veces. Expediente Ámbar es una novela de ciencia ficción en la que yo trato un tema que a todo el mundo le ha pasado, y es el tema de si pudiera volver atrás 10 minutos, ¿cambiaría yo lo que ha pasado o no? Anda que no, habéis pensado muchas veces que habéis cometido un error o lo que sea, y dices, si yo pudiera volver un día atrás, en esto lo cambiaría esto, o si me dejan la oportunidad, porque en Expediente Ámbar son 4 chicos, estudiantes, que de repente se dan cuenta que tienen un poder de volver al pasado al momento que quieran, y volver otra vez al presente. Y claro, hay dos de ellos que cuando se dan cuenta del poder que tienen es porque atropellan en un paso de cebra a dos víctimas, las atropellan y claro, cuando llegan a casa, después de que le han hecho el atestado, el lío y tal, y entonces el sistema para volver al pasado es yo he puesto un instrumento que es un espejo, que se apoyan en el espejo, ponen las manos y de repente dicen, si pudiera volver atrás, aunque fuera un día, volvería a hacer esto de otra manera distinta y me fijaría más en los pasos de cebra, pasan peatones. Y de repente se da cuenta que aparece 4 días antes. Y se da cuenta que son 4 días antes, ¿no? Y entonces empieza toda esa situación. Yo en la novela describo el tema del arrepentimiento, de la posibilidad de arrepentirte de lo mal hecho. Porque es curioso, y lo sabe Luis, que a nosotros, los magistrados, a mí me sorprende mucho el no arrepentimiento. A mí me sorprende mucho en casos que veo la prueba que se va a practicar y digo, pero pide perdón, reconócelo, porque para mí, yo muchas veces lo he visto cuando llegan asuntos al Supremo, digo, vamos a ver, yo, si fuera yo primero pediría perdón, me arrepentiría, pido perdón a la víctima y vuelvo atrás si hace falta, me pongo en el espejo, me apoyo a las manos y digo, ojalá pudiera volver atrás 4 días para evitar todo esto que ha ocurrido, ¿no? Pero la gente no lo hace. A mí me sorprende que la gente no se arrepienta de lo mal hecho, porque creo que quedarían más en paz consigo mismos. Ya no solamente es el tema de la víctima, que la víctima se reconforta, yo creo que se reconforta al menos un poco si ve que se arrepiente y pide perdón, pero estamos acostumbrados a ver que no se pide perdón a nadie ni a nada. Entonces, a mí es un tema que realmente me preocupa, ¿no? Y sobre todo, bueno, si ya tuviéramos el poder de volver al pasado, ni te cuento, ¿no? Entonces, por eso el tema de la... Yo agradezco la presencia de la Directora General de Justicia, que de luego, pues seguro que el Ministerio está estudiando todos estos temas y esta propuesta de reforma que además yo publiqué en un artículo el mes pasado, el pasado 20 de septiembre de 2023, a raíz de la organización de estas... Publiqué un artículo ya apoyando esta idea. Apoyando esta idea, está publicado en el Diario de la Ley de 20 de septiembre de 2023, apoyando esta idea porque además Francia ya lo tiene trabajado y Francia ya lo está... Claro, en Francia ha sorprendido, oye, nos cambiéis y nos ponéis un delito doloso de homicidio vial, pero nos mantenéis la pena, que creo que ha habido un revuelo por el tema de la pena. Digo, ya, es que en Francia la pena puede llegar hasta 10 años de prisión y sin embargo... En nuestro Código Penal llega hasta 4 años, de 1 a 4 de prisión. Pero en Francia, claro, dice, bueno, vamos a ver, sí, te lo cambio a un delito de homicidio doloso, pero la pena la mantengo, porque que podemos llegar en Francia hasta 10 años de prisión. Claro, no es todo decir, cambio el delito y subo las penas, porque las penas a veces tampoco se va a resolver mucho y es cuestión de proporcionalidad, porque si no al final estarías castigando más un homicidio vial que un homicidio simple, ¿no? Y entonces esto habría que llevar cuidado. Claro, las cuestiones claves, yo de este tema, Ana, si queréis os puedo dar el PDF y lo queréis repartir para tener este instrumento y documentación interesante. Y sobre todo un tema que, aunque lo pongo ahora, lo mejor es que esto se reforme y que estoy convencido que el Ministerio tiene una sensibilidad extraordinaria con la seguridad vial, tengo conciencia y sobre todo por las personas como Ángel que están trabajando en el Ministerio, que es un tema muy grave, porque todos los que conducimos estamos viendo barbaridades constantes de gente que dice, pero ¿cómo le dan la oportunidad de coger un vehículo? Esta persona es un asesino y nos sale la palabra no homicida, nos sale la palabra asesino.
Porque cuando llevas un coche puedes matar y la gente sabe que puede matar. Con lo cual el tema del dolo eventual, que es el tema clave en esta cuestión, es un tema que requiere matices. No, es que es culpa consciente, por eso es homicidio imprudente. Vamos a ver, si usted se droga, si usted bebe, si usted va a velocidad excesiva, pues no es culpa consciente, es dolo eventual ante la previsibilidad. Nosotros en algunas sentencias, no todavía en seguridad vial, hemos tratado un tema, ya lo pongo encima de la mesa, del dolo de indiferencia. Del dolo de indiferencia. El dolo de indiferencia es un elemento que en la seguridad vial lo hemos tratado, por ejemplo, en el tema de agresiones sexuales a menores, que nos lo alega mucho. Es que yo no sabía que yo tuve relación carnal o acceso sexual, tenía menos de 16 años. Entonces nos alega mucho este tema de no sabía la edad y nosotros decimos, mire, no nos fastidies. Esto es un dolo de indiferencia. Un dolo de indiferencia en el sentido, ahora nos dices que has tenido relación sexual con una menor y tú no sabías que era menor, cuando es evidente que sabías que era menor, ¿no? Entonces, tratamos el tema del dolo de indiferencia. La pregunta que yo dejo encima de la mesa ya es, ¿podemos plantear en la seguridad vial la tesis del dolo de indiferencia a la hora de decidir? Oye, mire, es que usted cuando se droga, usted cuando coge un vehículo de motor borracho, usted cuando va a 160 por hora, que yo, aprovechando que estoy aquí, no sé por qué se hacen coches en el que puedas ir a 160 cuando no puedes ir a 160. Mi hijo trabaja en una empresa de coche y digo, oye, dile a tu jefe que hagan los coches que se puede ir nada más que a 140. 140, por si acaso tienes que adelantar y subir un poco la velocidad, pero que bajen la posibilidad de ir más rápido, porque los coches van a 200 y puedes ir a esta velocidad. Con lo cual, claro, cuestiones claves aquí. Conocimiento del riesgo de conducir bebido. La pregunta es, ¿existe un dolo eventual porque existe un conocimiento del riesgo de lo que te puede derivar por conducir bebido o drogado? La previsibilidad del siniestro. La conciencia de la realidad de la antijuridad de la acción. Claro, lo que no vas a meter es la cabeza en un agujero. Dice, no, es que yo no era consciente de que conducir borracho o bebido me puede pasar de que atropelle a alguien o mate a alguien. Lo sabes perfectamente. Otra cosa es que tengas dolo de indiferencia. Otra cosa es que no quieras darte cuenta. Y otra cosa es que te dé igual lo que pueda pasar. Con lo cual, claro, el terreno del homicidio imprudente pasa a un terreno de homicidio vial, como estáis proponiendo. Claro, por eso no se trata de culpa consciente, sino que la propuesta está muy bien hecha, sino que se trata de un dolo eventual. Imprudente, es homicidio imprudente la acción que consiste en matar a alguien en la conducción bajo el influjo de alcohol o drogas, siendo consciente de que puede causar la muerte de alguien conduciendo en esas circunstancias. Esta es la pregunta. La pregunta que os estáis haciendo al hacer esta propuesta y la que ha hecho Francia es, ¿esto es una imprudencia? Sí, yo no soy consciente de que cuando cojo un coche borracho o bebido puedo matar a alguien. Es curioso porque lo estamos reconociendo, el homicidio en la seguridad vial, en los kamikazes, en los que van en dirección contraria. Es curioso porque ahí sí que estamos diciendo, hombre, es que el que se mete en dirección contraria sabe que tiene una altísima posibilidad de matar a alguien. Y cuando te drogas y te emborrachas y vas a 200 por hora, no tienes la misma previsibilidad de matar a alguien en estas circunstancias. Es curioso, hemos reconocido el dolo eventual y el homicidio con pena de 10 años de prisión en los kamikazes y no lo estamos reconociendo en el que se droga y en el que conduce borracho y además a exceso de velocidad. Las cifras son tremendas. El 49,4% de las muertes de conductores en accidentes de tráfico en carretera se detectó presencia de alcohol. Es decir, de cada dos, uno iba borracho o bajo los efectos, en este caso, de las drogas, con lo cual es una cifra realmente altísima. Y además, incluso va creciendo este porcentaje. Más de la mitad, el 51,9% de la análisis a conductores que murieron en accidente de tráfico en 2022 dieron positivo en alcohol o drogas, con lo cual 2 de cada 1 pues ha tenido influencia en el alcohol y las drogas. La persistencia en el incumplimiento de las normas es tremenda. Por más que está haciendo el Ministerio en reformas en el Código Penal, en incremento de sanciones, da igual. Seguimos viendo a la gente cometiendo las mismas infracciones. Y con ese dolo de indiferencia, de que te da igual, y además es que no te arrepientes, porque aunque hayas matado a una persona que estaba en una parada de autobús y hayas matado a 3,
A4 o A5, no te arrepientes, sigues alegando circunstancias modificativas de responsabilidad. Bueno, solo faltaba que encima alegaran la atenuante o la eximente incompleta de embriaguez, cuando que algún caso lo he visto yo, pero si es que es elemento del tipo, ¿cómo estás alegando estas circunstancias? Francia lo ha hecho y en consecuencia pues os felicito por esta propuesta, porque además aquí existe, y esto es un elemento clave, un conocimiento ex ante de que consumir alcohol o drogas disminuye tu capacidad para conducir. Eso no lo puedes negar. Tú sabes perfectamente que no puedes dominar el vehículo de motor conduciendo borracho o bajo la influencia de drogas. Y además, con exceso de velocidad, porque esto no es solamente con drogas o alcohol, es con exceso de velocidad o, por ejemplo, sin permiso de conducir. Que hay un matiz, es sin permiso de conducir o con permiso de conducir retirado. Porque, claro, el conducir sin permiso es que la presunción es de que no sabes conducir. Y coges vehículo de motor sin saber conducir porque no tienes permiso y eso existe, evidentemente, un dolo de indiferencia. Otra cosa es que conduzcas el coche con el permiso, que eso sería ya otra circunstancia porque la presunción del conocimiento de cómo se conduce es, pero claro, si lo tienes retirado es porque has cometido una infracción. Con lo cual eso es un tema también importante. Conducir bebido o drogado es dolo eventual. Esta es la tesis que se mantiene en la propuesta y es la tesis que defiende estos accidentes y que yo estoy de acuerdo con ella. Han propuesto la definición de estos hechos dentro del nuevo delito de homicidio vial en lugar de seguir llamándoles imprudentes. Esta es la clave, entendiendo que no son tales, sino que se cometen al menos con dolo eventual de causar la muerte si beben o se drogan y conducen y en este caso matan. Claro, la diferente calificación penal pues es importante. En la actualidad, ¿cómo se califica? ¿Cómo se están calificando estos hechos? Nos vamos al 142.1 en concurso con 379 y acudiendo al 382. Es decir, nos vamos a una pena que está entre 2 años y 6 meses a 4 años de prisión, cuando de ser doloso nos llevaría a una pena mínima de 10 años. Si nos vamos al 138 del Código Penal por concurrencia de dolo eventual, nos iríamos a una pena mínima, en este caso, de 10 años. Con lo cual nos situaríamos en una pena por encima de la que Francia está marcando el Código Penal, que admiten el homicidio vial, pero la pena máxima se va, en este caso, julio se hizo, estaba hablando antes con Ángel, con la directora general de Justicia, se hizo eco en España de esta propuesta ambiciosa que presentaba Francia, de crear un delito de homicidio en carretera que se aplicará en estos casos, en lo que ahora mismo se llama como homicidio involuntario, pero sin modificar pena, lógicamente, porque pueden llegar ya en Francia hasta 10 años de cárcel y hasta 150.000, en este caso, euros de multa. Claro, es involuntario, antes se ha dicho, se ha puesto la palabra involuntario. ¿Es involuntario matar a alguien cuando tú conduces el vehículo de motor bajo efectos de alcohol o drogas? Pues evidentemente tiene poco de involuntario. Tiene poco de involuntario. ¿Qué vamos a entender como involuntario? Tú te coges, te drogas, te emborrachas o te pones a 200 en la carretera con un arma, con un instrumento que es mortal. Y eso lo sabes. Tú no puedes alegar ignorancia, porque si lo alegaras estarías alegando el dolo de indiferencia, que sí que estamos aplicando en otros asuntos, como el tema de agresiones sexuales a menores, que podríamos perfectamente, ojo, y la abogacía podría perfectamente alegar ya el dolo de indiferencia en la seguridad vial para transformar la tesis de la culpa consciente en la tesis del dolo eventual, planteando como argumento jurídico la tesis del dolo de indiferencia. Existe un diferente tratamiento, lo estamos diciendo, entre España y Francia. Las penas en la actualidad en Francia por este tipo de hechos son de hasta 5 años de cárcel y 75.000 euros de multa con carácter general, con lo cual, y que pueden llegar, si se utiliza alcohol o drogas, a una pena de hasta 10 de prisión. Mientras que en España la pena por estos hechos, calificándolo como imprudencia, pues se va solo hasta 4 años de prisión. Francia, la propuesta es que mantiene el homicidio vial, pero mantiene la pena en este caso de hasta 10 años de prisión. ¿Cómo hemos tratado nosotros, para ir rápido, esta cuestión? No cabe hablar en estos casos de muerte en carretera del artículo 142 bis. El artículo 142 bis se introdujo en la reforma de la Ley 2/2019 por el tema de las accidentes, de los hechos que se estaban produciendo en cuando matabas, por ejemplo, a 9 ciclistas en carretera.
Claro, y entonces lo que se hizo en el 142 bis es introducir una penalidad excesiva, una penalidad elevada que puede llegar hasta 9 años de prisión en este tipo de casos. Nosotros hemos puesto una sentencia reciente de la que fui ponente, dado que como el Código Penal no establece cuando se sube la pena en 1 o 2 grados respecto al número de muertes, pues dijimos, bueno, se sube la pena en 1 grado de 2 a 5 y a partir de 5 se sube la pena en 2 grados para poder irte a, más que nada para fijar un criterio único de interpretación jurisprudencial en este tipo de casos. En la sentencia esta, la 344-2022, pues se mantuvo lo que se estaba haciendo. Fue en el que una persona, bajo los efectos de alcohol y drogas además, pues mata a una persona y deja herida a la persona que en este caso iba de copiloto. Se mantuvo, el recurso se planteó por la defensa y se pedía que se redujera la pena de 4 años. No solamente recurría la acusación para pedir otro tipo de condena, sino que recurría el autor de la muerte de esta persona cuando él había conducido bajo la influencia de alcohol o drogas y pedía menos pena. Se mantuvo la que se había impuesto, la máxima que se había impuesto en este caso, de 4 años, como estamos viendo. También en otras sentencias se ha seguido manteniendo este criterio. Alcohol o drogas dan lugar a una circunstancia de calificación, en este caso por homicidio imprudente, en este también del 99. Y pues la cuestión es que no existe en España todavía un delito de homicidio vial que prevea que consumir droga y alcohol y conducir es homicidio doloso por concurrir en este caso dolo eventual, como estamos viendo. Este es al final un problema de tipicidad, de ubicar en el Código Penal esta conducta. Por eso, antes lo decías, el tema de los nombres, de llamar a las cosas de una manera concreta, el tema de los adjetivos, de los nombres, es importante. Porque eso te hace abrir la reflexión del debate, del problema, y crear un tipo de homicidio vial tiene su importancia, además de introducir en el Código Penal una reforma importante, sino llamar la atención de la ciudadanía de que estamos calificando como accidentes, como imprudencias, hechos que son dolosos, hechos en los que concurre un dolo eventual. Y como digo, un dolo de indiferencia, porque le da igual. Es indiferente. La persona que coge un vehículo borracho o drogado, le es indiferente lo que pueda ocurrir con su conducción. Entonces, si estamos diciendo que le es indiferente lo que pueda ocurrir con su conducción, podemos aplicar perfectamente un dolo de indiferencia, el mismo dolo de indiferencia que estamos aplicando a las agresiones sexuales a menores cuando el autor de la agresión sexual dice: yo me acosté con esta niña, pero yo no sabía que tenía 15 años. Ese dolo de indiferencia estamos diciendo: mire, usted no puede negar que sabía perfectamente por las circunstancias concretas del caso que esta era una niña y que era menor en este caso de 16 años. Pues esto es lo que está ocurriendo ahora mismo con la seguridad, como estamos viendo. En este asunto pues se planteó bajar la pena de 4 años y nosotros rechazamos la bajada de la pena de 4 años y aquí traigo esta cuestión. Es un dolo de indiferencia, es la expresión que nosotros queremos, que yo quiero destacar en esta jornada, planteando, ¿sería posible ahora que la acusación particular en un asunto de tráfico con alcohol o drogas o exceso de velocidad pudiera plantear la tesis del dolo de indiferencia que hemos aplicado en otros temas? Yo creo que sí, por eso lo he traído aquí a esta jornada, porque sería una tesis con independencia de que efectivamente se proceda a la reforma del Código Penal y se tipifique nuevamente ex novo el delito de homicidio vial. La cuestión que en práctica que ahora nos interesa en estas jornadas, ¿pero esto lo podemos hacer ahora? Yo creo que sí. Es decir, evidentemente, cambiando la interpretación jurídica en este concepto, en esta tesis, la tesis del dolo de indiferencia, como ahora mismo estamos viendo. Aquí lo traigo, para ver qué jurisprudencia hemos aplicado en la tesis del dolo de indiferencia. Porque esto existe, que es lo importante para mí de mi intervención. Esto existe ahora mismo y lo podríamos aplicar. El dolo de indiferencia es un mirar hacia otro lado. Lo he puesto aquí en esta presentación. Y en la sentencia 131/2022, de la que fui ponente, lo tratamos en un tema, como he dicho antes, de agresiones sexuales a menores. El acusado, el condenado, cuando viene al Tribunal Supremo, dije: es que yo no sabía. Entonces yo planteo que a mí no me condenen por esto, porque yo ignoraba por completo que tenía. Entonces yo planteo aquí el error de tipo, el error de prohibición, y esto es un error que lógicamente me tiene que beneficiar en la pena. Y dijimos que no, mire, esto es un dolo de indiferencia, usted no puede plantear esta cuestión. Esta indiferencia hacia la edad del menor permite declarar concurrente el dolo del acusado, al menos como dolo eventual. Es que es lo mismo.
es que es el mismo caso que estamos planteando en el tema de la conducción bajo los efectos del alcohol, las drogas, exceso de velocidad o conducir sin permiso, porque son 4 cuestiones. No solamente el conducir bajo los efectos del alcohol, drogas, sino también exceso de velocidad. Cuando una persona se pone a 180 por hora en una autovía, en una carretera, o doblando el exceso de velocidad de lo permitido, sabes perfectamente que el coche se te puede ir, que no lo vas a poder dominar, porque para eso están los topes de la velocidad. O sea, los topes no están ahí a 80, a 100 o a 120 por gusto. Están porque se sabe científicamente que si usted va a exceso de velocidad y mucho más, si dobla el exceso de velocidad en el límite permitido, usted ante cualquier cosa que surja, que el niño se te vuelva, que no sé cuántos, que te despistes, que quieras cambiar la canción. Anda que no ha habido accidentes por esto de los cassettes, por el móvil que te llaman, gente whatsappeando, conduciendo a 140 por hora por la carretera. ¿Por qué? Porque te crees que no va a pasar nada, porque tú te crees que dominas. ¿Dominas el qué? Dominas una máquina que es mortal. Y entonces, claro, ese dolo eventual tiene que existir. Tú no puedes negar que no eres consciente de que no sabes que si te vas un momento el coche para un lado vas a poder matar al que te venga de cara. El dolo de indiferencia, con lo cual estamos aplicando una tesis que se puede aplicar. Existe suficiente conciencia, efectos de culpabilidad, cuando el autor duda y pese a tal duda de entidad actúa desplegando una conducta que sabe probablemente delictiva. Y esto se puede aplicar perfectamente a la seguridad vial. Es una actitud de indiferencia o desprecio frente a la alta probabilidad de la antijuricidad de la conducta, con lo cual no sería error. No estaríamos hablando de un error, estaríamos hablando de un claro conocimiento de la antijuricidad de la acción. Y eso es lo que permite describir la concurrencia, en este caso, del dolo eventual. La reacción ante la duda fundada, no ante la duda remota. Es la duda fundada, claro que va a existir. Cualquier persona que se droga, que se emborracha, que va a exceso de velocidad, debe tener la mínima duda de que en cualquier momento puede matar. Y lo contrario es dolo de indiferencia. Y en consecuencia es dolo eventual, como en este caso estamos viendo. ¿Por qué? Porque le es indiferente lo que vaya a ocurrir. Y como le es indiferente lo que vaya a ocurrir, es dolo eventual. Por eso yo mantengo que alabo la propuesta, esto es lo mejor, es decir, vamos a poner el delito de homicidio vial. Pero ojo, vayamos intentando introducir cambios sustanciales a nivel jurisprudencia con estos criterios que aquí estamos. De drogado es ignorar voluntariamente o querer ignorar las consecuencias de conducir en este estado. Es ignorar voluntariamente. Y esto nos tiene que alejar de la tesis, en este caso, de la culpa consciente, como estamos viendo. Gravedad del triángulo, mezclar alcohol, drogas y conducir, y merece la tipicidad, en este caso, vial, como estáis proponiendo en este tema. Aquí os he traído también algunas, fijaos, es que lo estamos diciendo. En dirección contraria, sí. Sentencia condenatoria por homicidio vial. La sentencia 4/2019 de 14 de enero. Conducía en dirección contraria en una carretera, kamikaze, homicidio. 138. Sin embargo, si conduce bebido, bajo los efectos de las drogas o exceso de velocidad, ahí es una imprudencia. Ah, amigo, ahí es un accidente. Este es el tema clave que estamos diciendo, con lo cual, si no lo matara, es que si no lo matara, podría ser hasta tentativa de homicidio vial. Es que además podría ser una forma imperfecta de ejecución. Podría ser hasta una tentativa. Es que cuando ya entramos en estos temas jurídicamente, dices, oye, y si lo hace y le esquiva el otro y tal, ¿qué sería? Ah, como no ha pasado nada, no, cuidado. Es que si tú intentas matar a alguien y no lo matas, pues podríamos hablar también de forma imperfecta de ejecución. ¿Y por qué no entonces podríamos hablar de formas imperfectas de ejecución en la seguridad vial? Y hablar de tentativas de homicidio vial. Fijaos los temas que estamos trayendo encima de la mesa. Para apreciar de homicidio doloso, en seguridad vial hemos dicho, el recurrente fue consciente de que utilizaba el vehículo luego de haber consumido dosis importantes de alcohol. Fue consciente de que circulaba... Claro, aquí lo que pasa que concurría que iba en sentido contrario y además bebido borracho. Pero no se le condena por homicidio doloso por ir conduciendo bebido y borracho. No, se le condena porque iba en dirección contraria. Esta es la clave. Pero en cualquier caso, cuando vas conduciendo borracho o drogado, eres consciente de lo que has hecho. Y eres consciente de que cuando coges el vehículo, la alta probabilidad de matar a alguien. Sabía, en este caso,
es homicidio vial, le condenamos por homicidio vial. Existían altas probabilidades de que se produjera una colisión frontal con otro usuario. Y cuando vas en doble dirección, borracho o drogado, ¿no existe también la alta probabilidad de que produzcas una colisión frontal con alguien que venga bien cuando tú, borracho, te vas hacia el carril contrario y te matas con el que viene de cara? ¿Hace falta que vayas en dirección contraria en autopista, o puede ser en doble dirección? Perfectamente. Con lo cual, esto podría ser también la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, también homicidio doloso, como en este caso estamos viendo. Pero el dolo en este caso se determina por conducir en dirección contraria, no por el consumo de alcohol y drogas. Con lo cual, en cualquier caso, si tú vas conduciendo con alcohol o drogas, no hay duda de que puedes ocasionar, en este caso, la muerte, como estamos viendo. Bueno, más o menos esto es lo que quería traer, y aunque vais a tener el documento. Yo aquí he traído una propuesta de la redacción del 142 ter, para ser prácticos, sería el que matare a otro con vehículo de motor o ciclomotor, en el que la concurrencia de alguna de las circunstancias del 379 o del 384, con lo cual meteríamos tanto la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas y la conducción sin permiso, dentro del tipo penal que traigo por conducir sin haber obtenido el permiso de conducción. Nunca, claro, no es que te lo hayan retirado porque no es medida cautelar o condena, sino sería 384 por no tener nunca el permiso de conducir bebido o conducir borracho, determinar la producción del hecho, será castigado como autor un delito de homicidio vial con la pena de 5 a 10 años de prisión y privación del derecho a conducir vehículo de motor de 5 a 8 años. Una propuesta a raíz del objetivo que en este caso estamos tratando. Y ya para terminar, pues ahora estamos aplicando en estos casos que son accidentes, como decía antes injustamente, dentro de la culpa consciente, cuando hemos visto, con esta argumentación que he traído, y con esto termino ya, que esto podría ser perfectamente un caso de dolo eventual, con la tesis que pongo encima de la mesa del dolo de indiferencia. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, don Vicente. Pasamos ahora el turno a Luis del Río Montes de Oca, fiscal de Sala de Seguridad Vial. Todavía creemos que poco tiempo llevas, aunque ya llevas un cierto tiempo en la Fiscalía. He visto que ha entrado Bartolomé, al que saludamos también, porque ha participado mucho en los foros de Stop Accidentes. Y yo creo que tienes una labor complicada a la vista de la ponencia de don Vicente, porque aquí la Fiscalía tiene mucho que decir, ¿no? Si no recuerdo mal, esta sentencia que comentabas ahora era la del kamikaze aquí en Madrid, el chiquito que falleció en la M50, y os recuerdo a todos que la Fiscalía, la acusación que hizo fue por imprudencia grave. En aquel momento todavía no estaba instaurado que en esos supuestos pudiera ser un dolo eventual, ¿no? Porque se entendía más como una imprudencia y que, bueno, tantos quebraderos de cabeza nos ha dado los abogados en la labor con la Fiscalía, a veces con los fiscales, sobre todo porque en la instrucción no los vemos, no tenemos ese contacto. Yo siempre pregunto, ¿pero va a venir el fiscal? Y me dicen los oficiales, ¿cómo va a venir el fiscal? A los interrogatorios no vienen, ya vendrán el día del juicio, ¿no? Pero yo creo que la Fiscalía aquí tiene mucho que decir y mucho que hacer, y cuando hay accidentes como el que hubo en Madrid, yo creo que ya hace un año, este coche que era perseguido por la policía y se metió en la ciudad y atropelló y mató a tres personas, creo, 4 personas, y causó varios heridos, pues que rápidamente eso ya sea una alarma de que esa persona no ha cometido una imprudencia. Me da igual que no fuera bebido, porque yo luego en el debate lo hablaremos. Tengo mi duda, ¿no? De solamente los supuestos de alcohol o drogas. Creo que hay homicidios viales ajenos al alcohol y las drogas, porque hay gente que no bebe, pero que son asesinos en potencia, ¿no? Y que desde el principio pues ya se dé esa alarma de que eso, aunque te estuviera persiguiendo la policía, has cometido un delito de homicidio vial y de tentativa de homicidio en el supuesto de los lesionados, porque has atropellado a gente sabiendo que los ibas a atropellar, porque lo más importante para ti era escaparte de la acción de la justicia, ¿no? Así que, Luis, tienes el turno de palabra. Muy bien, gracias José Manuel por esas amables palabras, y también a Vicente, por supuesto, por sus amables palabras hacia mí, y también agradecer a estos presidentes la invitación a esta mesa. Es un honor poder participar con todos ustedes, como el año pasado también estuve, fue mi primer año. Efectivamente, como dice José Manuel, pues llevo poco tiempo, ya ha pasado un año, y la verdad que se ha pasado volando. Es una materia apasionante la de la seguridad vial,
y a medida que vas avanzando y que vas entrando en materia, pues indudablemente vas viendo nuevas aristas, nuevos matices, incluso te pueden hacer cambiar de opinión en algún caso. La idea con la que tú llegabas a este puesto, a este cargo, a esta función, es una materia sin duda que tiene ese componente humano que, bueno, los que nos dedicamos al derecho penal, pues quizás hay otras especialidades en las que no destaca de la misma forma. Indudablemente siempre son intereses en juego de la máxima importancia, bienes jurídicos de la máxima relevancia. Pensemos en medio ambiente o en delitos económicos, corrupción, etcétera, donde sí que lo que está en juego pues son valores esenciales para nuestro ordenamiento jurídico, principios muchas veces constitucionales o siempre constitucionales, pero una materia como la seguridad vial pues tiene ese componente humano, tiene ese componente en el que, bueno, desgraciadamente siempre hay detrás una persona que ha perdido la vida o que ha sufrido unas lesiones que le dejan unas secuelas que le van a condicionar para el resto de su vida y que efectivamente te hace reflexionar, tal y como decía Vicente, ojalá pudiese retroceder 5 minutos, 10 minutos, unos segundos, lo suficientes como para evitar que ese hecho trágico que se ha producido pues no hubiese tenido lugar, ¿verdad? Pura ciencia ficción, pero a veces a todos se nos ha pasado por la cabeza. Desde la Fiscalía intentamos siempre abordar esta materia con la sensibilidad que se merece. Antes de la inauguración lo decía el fiscal general del Estado. Desde el Ministerio Fiscal siempre hemos intentado, no sé si siempre lo hemos conseguido, seguramente no, estar al lado de las víctimas y darles la máxima protección posible, pero no como un acto de gracia, sino porque forma parte de nuestras funciones. Tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el 773 como nuestro Estatuto Orgánico en el artículo 5 establecen como una de nuestras funciones procurar la máxima protección a las víctimas de los delitos en general y, por supuesto, en particular también a las de seguridad vial, procurando, tal y como se decía en la presentación, que no haya víctimas de primera y víctimas de segunda. Somos conscientes, porque esto también se ha planteado en otros debates, en otros foros, en otras jornadas, si no recuerdo mal, el año pasado se planteaba cómo las oficinas de asistencia a las víctimas del delito no daban la cobertura necesaria para, en el caso de la víctima. Es cierto, por otras responsabilidades que he tenido y me ha tocado hablar con la administración directamente para ponerlas en funcionamiento en algunos territorios. En el caso mío en concreto, yo venía de Canarias y costó mucho ponerlas en marcha. De hecho, me acuerdo que en Canarias se puso en marcha como oficina virtual. No sé si a día de hoy ya será una oficina física, me temo que todavía no. Y las cosas iban poco a poco. Todo eso después de muchos años de insistir, de reuniones, de contactos, en definitiva, de ser pesado con una petición, con una demanda. Y desgraciadamente a veces las cosas van poco a poco, a veces no, yo diría que casi siempre. Y el avance es así, por tanto, las funciones que tienen las asociaciones de víctimas como Stop Accidentes y otras tantas que existen, creo que estoy viendo por ahí a Vicente de Patapat, y otras muchísimas que prestan una función esencial en nuestra sociedad, es tan importante. Recuerdo que el año pasado se mencionaban, que fue la primera vez que vine yo, unas jornadas en las que intervino, quiero recordar, Carlos Jiménez Villarejo, y que hizo un discurso que tuve oportunidad de leerlo, yo no lo conocía, magistral sobre la función de las víctimas y sobre la función del asociacionismo en materia de seguridad vial. Bien, dicho esto, bueno,
sin ir más lejos, prueba de nuestro compromiso con las víctimas es que siempre procuramos ir avanzando poco a poco, pero introduciendo nuevo contenido al respecto. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, una de las mesas en las que va a estar mi compañero Luis Carlos Rodríguez, cómo va a plantear un tema del máximo interés, que son los protocolos para protección a la víctima. Es un trabajo que lleva él realizando en Andalucía, aunque él es fiscal de Sevilla, pero es también delegado autonómico. También cuenta con la colaboración de otra compañera, la fiscal delegada de Córdoba, Natalia, pero fue Luis Carlos sin duda el máximo artífice y la persona que más ha trabajado en esta materia, hasta el punto que la semana del día 24, el día 24 lo vamos a presentar en la Fiscalía General del Estado. Al final no le hemos podido llamar protocolo por una cuestión técnica, le vamos a llamar guía de buenas prácticas, pero en definitiva, materialmente es como si fuese un protocolo, unas pautas de actuación para que en esos momentos de máximo, donde hay que tener la máxima cautela, se pueda coordinar esa primera protección a las víctimas, vida, integridad física, que es lo esencial, pero que la intervención de los distintos operadores no entorpezcan la posterior labor de las policías de tráfico cuando tienen que llegar y recoger vestigios, etcétera, que al final van a servir para configurar, para poder montar un escrito de acusación, previamente un atestado, una instrucción y finalmente un escrito de acusación que podamos llevar ante un tribunal y poder debatir jurídicamente la cuestión con las máximas garantías. Bien, ahora estamos viendo, o se plantea en esta mesa, el tema del homicidio vial. Y todo esto viene a la actualidad precisamente por una noticia que sale en la prensa nacional en cuanto a la iniciativa francesa de introducir esta figura. Al menos cambiar lo que es el nomen juris, el término jurídico, homicidio vial. Bien, creo que la iniciativa habrá que estudiarla con mucho detenimiento. Habrá que ver cómo evoluciona. Creo que actualmente lo que hay es una voluntad por parte del gobierno francés de presentarlo ante el Parlamento. Desconozco si ha tenido entrada o no ya en la Cámara Legislativa, me imagino que no, pero sí que va a ser importante para nosotros porque puede ser como un precedente de derecho comparado que a efectos de poder estudiar, deliberar y reflexionar sobre la materia puede ser muy, muy interesante. Lógicamente las reformas en materia penal son reformas muy delicadas, que hay que meditarlas bien y calcularlas bien. No siempre que hay una reforma, ha habido muchas reformas muy bien intencionadas con la finalidad de dar una máxima protección a los bienes jurídicos y que a veces después no son interpretadas de la misma forma por los tribunales, porque hay determinados errores técnicos o cuestiones que no se han previsto debidamente y puede dar lugar a disfunciones. Por ello, nosotros precisamente desde la institución que representamos, desde el Ministerio Fiscal, sí que siempre cualquier reforma pedimos que se haga con la máxima diligencia, con el máximo cuidado, con el máximo rigor técnico, precisamente para evitar disfunciones que tanto nos pueden afectar a todos. Nosotros además, por la estructura que tenemos, procuramos mantener esa interpretación uniforme en todo nuestro país, en virtud del principio de unidad de actuación, que no es un principio caprichoso, es simplemente la consecuencia de otros dos principios de contenido constitucional, como son la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica, que creo que son principios esenciales de nuestro ordenamiento jurídico, bueno, hasta el punto de que aparecen en nuestra Constitución en diversos preceptos. Por ello, cualquier reforma
por parte nuestra siempre se requiere esto, que tengamos las ideas muy claras y para poder sostener lo mismo en los distintos órganos jurisdiccionales de nuestro país. Bien, con este debate que se abre, que creo que es muy interesante, además creo que debates como este son los que permiten llegar pues eso, a reflexionar y a estudiar el tema de distintos puntos de vista. En este caso partimos, en el caso de Vicente Magro, que es un estudioso de la materia y uno de los máximos expertos en materia de seguridad vial, no solamente por su función y por su trabajo como magistrado en el Tribunal Supremo, sino también porque ha escrito muchísimo al respecto, como la mayoría de ustedes saben, y tiene numerosísimos artículos sobre esta materia, y específicamente sobre esta en concreto, pues también tiene uno y lo ha estudiado a fondo y hace una propuesta formal con una serie de conclusiones, la verdad que muy interesantes. Yo reconozco que no he estudiado la materia con tanta profundidad, y no tengo una opinión tan formada y tan definida como la tiene él. Quizás porque soy menos optimista que él. Yo admiro su entusiasmo al plantear esta materia. A mí me preocupa es cuando me planteo alguna reforma y ver cómo desde el Ministerio Fiscal mantenemos unos ciertos criterios con una mínima uniformidad, como digo, para poder aplicar el principio de unidad de actuación. Cómo planteamos cada una de estos delitos con esta, imaginemos una nueva redacción del artículo 142, introduciendo un nuevo párrafo, tal y como plantea Vicente Magro, cómo lo sostenemos en cada uno de los órganos judiciales, en cada juzgado de instrucción, de cada partido judicial, donde cómo lo va a interpretar cada juez en definitiva, cada sala donde no llega a apelación, o bueno, incluso cuando se ve si es un juicio que por la pena se ventila ante una sección de una audiencia provincial, y me veo ahí el papel del fiscal ante el tribunal defendiendo cada una de estas cuestiones. Bien, la verdad que si reflexionamos un poco al respecto, son cuestiones digamos, de parte general del derecho penal, no estoy descubriendo nada. La estructura del delito imprudente, en realidad, bueno, si vamos a la parte objetiva, es muy sencilla. La infracción de una norma de cuidado que produce un determinado resultado. En los delitos que estamos hablando, muerte o lesiones de cierta relevancia. Y entre ambos, un nexo causal, bueno, que nosotros en derecho hablamos de imputación objetiva, pero bueno, ¿qué es el nexo causal? La causalidad y algunas que otras correcciones para evitar excesos, simplemente. En la parte subjetiva, que es quizá donde está el meollo de la cuestión, es un tanto más compleja, ya que supone por parte del sujeto que realiza una acción voluntaria, aunque descuidada. Cuando el sujeto va conduciendo a exceso de velocidad o saltándose un stop o cualquier otra señal, lo hace de forma voluntaria. Lo que pasa es que lo que no es voluntario es la búsqueda del resultado, es decir, no se busca el resultado directamente, sino que este se produce como consecuencia de esa conducta descuidada, de ahí lo del nexo causal del que hablábamos antes. Con representación o sin representación, es decir, el sujeto en algunos casos, hablo en general, en algunos casos se puede representar el resultado y en otros no. De ahí la diferencia entre la culpa consciente y la culpa inconsciente. Imprudencia consciente, imprudencia inconsciente. ¿Dónde se produce precisamente el problema? Entre la culpa consciente y el dolo eventual, que desde el punto de vista jurídico no es tan sencillo diferenciarlo y mucho menos aún en la práctica. Desde el punto de vista teórico
En ambos casos, ambas conductas tienen en común que estamos hablando de una conducta en la que el sujeto se representa ese posible resultado, pero no lo quiere. ¿Mm? En común, ambos, tanto el dolo eventual como la culpa consciente. La diferencia está precisamente en que en el dolo eventual el sujeto lo acepta y en la culpa consciente confía en evitarlo por su pericia, por sus conocimientos, etc. Hablo en general. Claro, eso en la práctica, ¿cómo se traduce a efectos de prueba? Cuando estamos en un caso y cuando estamos en otro. Hay distintas teorías al respecto, no me voy a extender mucho, pero bueno, una de las que más se suele utilizar es la de la probabilidad. Mayor, menor probabilidad supone aceptarlo o confiar en evitarlo y por lo tanto que estemos en terreno de la imprudencia o que estemos en el terreno del dolo. La cuestión es que cuando estamos en el terreno de la culpa consciente, la pena es la misma para la imprudencia consciente que inconsciente, en principio. Después se podrá valorar si eso tiene alguna influencia en que sea más grave, en que sea menos grave o sea grave, pero en principio no sería ese el criterio principal. Y en el caso del dolo eventual, que la pena también es la misma para los casos de dolo eventual o de dolo directo de primero, segundo grado, en fin, etcétera. Todas las categorías que existen de dolo. Plantea Vicente Magro el caso de la indiferencia, el dolo de indiferencia. Una propuesta sugestiva, indudablemente, habrá que explorarla. A mí me recuerda mucho también al caso en otro tipo de delito de otra naturaleza. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en tráfico de drogas, en blanqueo de capitales, etcétera, en lo de la ignorancia deliberada. El sujeto que cuando le entregaban la maleta en determinado país conteniendo determinadas sustancias ilegales, no sabía lo que había. Pero claro, si le pagan 4.000 euros o 6.000 euros por llevar esa maletita de un aeropuerto a otro, tienes que representarte que nada bueno puede ser. En fin, y es digamos, un mecanismo que se ha utilizado en el Tribunal Supremo en algunos asuntos y ha tenido cierto éxito. También después ha habido otras críticas en la doctrina y demás, pero bueno, por esa vía se ha podido avanzar en algunos casos en los que efectivamente, si no, estaríamos en la más absoluta impunidad. Haciendo un paralelismo entre esas dos interpretaciones, pues bueno, quizás lo del el dolo de indiferencia pueda ser pues algo digno, cuando menos, de estudio, a ver si lo podemos aplicar en estos casos y quizás pueda salvar alguna de las situaciones. De todas formas, yo creo que habría que ver, como es lógico en materia penal, caso por caso, analizar bien las circunstancias concurrentes en cada supuesto, porque indudablemente no todos los supuestos van a ser iguales. Incluso también, por ejemplo, en materia de pena, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener en cuenta que nuestro Código Penal tiene una determinada sistemática que responde a una serie de valores, principios, etcétera, y hay una cierta proporcionalidad en las penas. Entonces tenemos que todo esto encajarlo teniendo en cuenta estas circunstancias. Por eso digo que las reformas penales a veces no son tan sencillas como desde fuera se piensa, ¿no? Hay que encajarlo todo muy bien. Después tenemos que tener, ya otra cuestión es si cómo hacemos o cómo se puede plantear esta reforma. Tal y como dice Vicente, como en el artículo que leí yo de él, creo que se refería a un apartado del 142, un añadido, ¿verdad? Un ter. Ahí ya entramos en el tema de si lo ponemos como un homicidio imprudente agravado o como un homicidio por dolo eventual. Claro, teniendo en cuenta las penas y teniendo en cuenta que si nos
por el dolo eventual está la del 138 y tiene que haber una coherencia entre ambas. Una cuestión simplemente anecdótica. Leyendo sobre esta materia, vi que en la prensa se citaba que, creo que era la prensa española que citaba a la prensa francesa como precedente de esta propuesta de reforma que va a hacer el legislador francés. Y se citaban, creo que un par de ejemplos, y uno de ellos era el de un conocido comediante francés, yo desconozco quién es, que me perdone él mismo, que iba en una carretera conduciendo en sentido contrario y que causó 3 heridos, una mujer que perdió a su bebé y un niño de 6 años. ¿Lo conoce? Yo es que no sé quién es porque no. Exacto, y que había consumido drogas. Claro. Ojo, en Francia no sé cómo se calificó el tema, me imagino que iría todavía no tiene. Bueno, pero por el sentido del artículo daba la impresión que iban por la vía del delito imprudente y que sobre todo las asociaciones de víctimas pues lo veían totalmente desproporcionado digamos, por excesivamente leve la pena, ¿no? Pero ojo que ese sí que sería, si fuese en España, ese sí que sería un asunto que muy probablemente sí pudiese ir por dolo eventual, tal y como hemos defendido desde la Fiscalía y tal y como el Tribunal Supremo en diversas sentencias, una de las que ha citado antes Vicente, lo ha confirmado por la vía del 381 y del 138 como dolo eventual, porque sería un caso del conductor kamikaze que encima iba drogado, etcétera, etcétera. Tampoco ha sido fácil, digamos, el conseguir que lo del 381 se estimase como dolo eventual. Tenemos también algunos asuntos en los que no ha prosperado nuestra tesis en este caso. En los últimos años sí es cierto que se ha ido consolidando y sobre todo ahí lo que nos ayuda muchísimo, por supuesto, es la jurisprudencia del Tribunal Supremo que vincula al resto de órganos judiciales. Otra cosa es ya después problemas más peliagudos que se pueden plantear en la práctica, que es la valoración de la prueba, de entender si había o no consciente desprecio por la vida de los demás, tal y como si es el tipo del 381, y que eso arrastre a su vez a, si hay un resultado, poderlo calificar como dolo eventual por la vía del 138. Por ello, digo, en muchas ocasiones, no digo que en este caso no, que no esté justificada una reforma, ni mucho menos, pero sí que ya no es solamente, cuando estamos en el caso concreto, tal y como está regulada una materia, sino sobre todo la aplicación en cada caso concreto, cómo se interprete por cada tribunal, ya no me refiero al Tribunal Supremo, sino, claro, cada órgano judicial de cada... tengan en cuenta que hay pues 50 audiencias provinciales, una por provincia, numerosos juzgados de lo penal, cuando son estos los competentes, y que bueno, que eso nos lleva, sobre todo nosotros desde el punto de vista del Ministerio Fiscal, defendiendo la aplicación igual de la ley en cada órgano judicial, donde desplegamos nuestra función de forma quizás más genuina o que tiene mayor trascendencia. Y bueno, y por último, voy terminando, ¿no? Por último, indicar que quizás una reflexión que no debemos olvidar, obvia, y que se puede aplicar no solamente a esta materia, sino a todas, que cuando estamos aplicando el Código Penal es porque algo ha fracasado y que por mucha pena que apliquemos, estoy seguro que a la víctima nunca a devolver la vida de la persona querida que ha fallecido, ni a la persona que sufre una secuela que le limitan de forma importante su vida de futuro,
le van a devolver su bienestar y lo que tenía anteriormente, esos minutos que podíamos ir hacia atrás y que las cosas hubiesen sucedido de otra forma. Por eso digo, no nos olvidemos nunca que el derecho penal, que encima ya por definición es la última ratio, el último instrumento jurídico, etcétera, no va a solucionar gran cosa, más allá de establecer criterios de prevención general o de prevención especial, que en definitiva son mensajes que dirigimos a la sociedad, bien al mismo sujeto que ha cometido el delito, la prevención especial, o bien al conjunto de ciudadanos para que tengan en cuenta que determinadas conductas tienen ciertas consecuencias. Prevención general, que es importante, no digo que no, por supuesto. No voy a tirar piedras contra mi propio tejado, que me dedico a esto, no solamente en delitos de seguridad vial, sino en el conjunto de las funciones que realizamos desde el Ministerio Fiscal, en nuestra faceta penal, que no es la única, pero bueno, que sí quizás sea la más genuina o la más importante, al menos desde el punto de vista cuantitativo, bueno, y cualitativo también por los intereses que hay en juego. Por eso digo que todo esto, por supuesto, tiene su importancia, pero no olvidemos nunca las fases anteriores: prevención, educación, formación, y en fin, y todo el aparato administrativo del que dispone una sociedad a través del Estado y de sus distintas administraciones para intentar minimizar todo esto de lo que venimos hablando. Bueno, termino ya con esto. Muchas gracias por la atención prestada y nada, un honor poder estar en un foro como este. Muy bien, muchas gracias a los dos. Vamos a abrir un turno de debate. Yo primero me toca a mí, ya que estoy aquí de moderador, hacerle un par de preguntas, porque ya os veo aquí levantándome la mano, José. Aquí todos queréis intervenir, pero voy a tener un poco de... Dejadme que... Claro, me había preparado por si necesitábamos hacer una serie de preguntas, ¿no? Antes os lo decía, a mí hay dos cosas, voy a meter solamente dos cosas, tengo muchas más, pero dos. El tema de la velocidad. En la propuesta, yo me había leído el artículo y la propuesta está muy relacionada con esos conductores que van bajo efectos del alcohol, las drogas, que además conducen rápido. Lo que pasa es que nosotros, sobre todo los abogados de víctimas, vemos muchos supuestos donde sin haber drogas y alcohol hay una temeridad en la conducción. Esos que tú mencionabas que eran asesinos, ¿no? La chulería de yo hago lo que me da la gana, la carretera es mía, hago 16 adelantamientos en línea continua porque yo tengo mucha prisa o porque me da la gana y no quiero evitar el riesgo, porque atropello a 4 ciclistas. ¿Qué pasaría en esos supuestos, en la propuesta que en los supuestos donde sin haber drogas y alcohol, la velocidad por temeridad y por falta de respeto, como el Código Penal ya establece, en delito de seguridad vial, el poner en riesgo a las personas y tal, ¿se pudiera dar el supuesto del homicidio vial? Sí, está recogido, buena la pregunta en la propuesta, porque al ir por 379.1 y 2, el exceso de velocidad estaría incluido como tal. Luego sería una cuestión de matizar el exceso de velocidad, ¿cuál sería? No es igual que te ponga la barrera en 50 y tú vayas a 80 y mates a alguien, que es decir, delimitar ese exceso de velocidad en qué medida se puede hacer, porque claro, a todos nos habrá pasado que tienes el límite en 40 y vas a 60 o 50 veces sin darte cuenta. Claro, es que los coches que conducimos son armas que van muy rápido. Entonces, habría que delimitar, pero en la propuesta como tal está redactada, iría incluido el exceso de velocidad, además del alcohol y drogas. La cuestión sería en delimitar ese exceso de velocidad en la cuantificación del exceso de velocidad, concurriendo ese exceso de velocidad con la muerte, ¿no? Fijarlo bien. Y la temeridad en sí misma, me imaginemos, por ejemplo, porque el tema de la velocidad a mí me preocupa siempre, es una cuestión de prueba. Te pueden identificar por un radar que vas rápido, pero por mucho estudio que Guardia Civil, reconstrucción de accidentes hagan por reconstructores, al final puede haber unas diferencias de 10, 15 kilómetros por hora, hecho por uno por otro, si han sido honestos los dos, porque si no, uno dice 150 y otro dice 30, porque la huella de frenada uno se la inventa y no se la inventa. Me refiero más a la temeridad, esos adelantamientos continuos, mencionando un poco la sentencia que has comentado en el último número de la revista del Derecho, donde un adelantamiento indebido, prohibido, provoca una imprudencia grave. Pero ¿y si ese adelantamiento se produce de forma reiterada,
provocando que los conductores tengan que frenar, adelantando en curvas, que haya una reiteración en la maniobra que ha puesto en riesgo. No solamente por decir que a lo mejor no se puede probar, pero sí que ha causado un daño por una conducta absolutamente tenaz. Bueno, yo si quiero. Sí, por eso. Tal y como lo planteas, podría ser un caso que entrase en el 381, el del conductor kamikaze, que consciente de desprecio por la vida de los demás, se dedica a ir conduciendo de esa forma, con adelantamientos temerarios y además poniendo en concreto peligro la vida de los demás, porque aquí sí que habría supuestos en los que hay otros usuarios de la vía, otros conductores, que probablemente tengan que esquivarlo o tengan que hacer alguna maniobra de urgencia para evitar una colisión y por lo tanto un resultado letal. Si al final se produce desgraciadamente algún fallecido, lesiones, etcétera, pues podría 381, el delito de la conducción con consciente desprecio por la vida de los demás, y además un homicidio del 138 por dolo eventual. Este sí que podría ser uno de esos casos, pero claro, tú lo has dicho antes, habría que valorar pruebas, etcétera, y ahí sí que sería fundamental si hubiesen cámaras o la propia testifical del resto de los usuarios de la vía, que bueno, se recogiesen los correspondientes atestados y se pudiese tener ese testimonio para después poder practicar la prueba en juicio oral, con contradicción, inmediación, etc. Con lo que nos iríamos una pena mayor que la propuesta en Francia del homicidio vial y la que yo había puesto en similitud con la propuesta francesa, porque ya nos iríamos a un homicidio. Y entonces, claro, es que ese es el tema. Es decir, claro, nos quedamos con lo que tenemos en estos criterios. Al final es una cuestión o de criterio, y entonces decimos, damos 2 pasos, no 1, 2 o 3 pasos, y decimos, cambiamos el criterio, y entonces esto es dolo eventual. Si hacemos eso, nos vamos a pena de 10 años, 11 años, 12 años. Modelo francés, creando el homicidio vial, la pena es hasta 10. Es decir, porque si en el kamikaze es homicidio. Antes he mencionado las el ponente y ha causado daños y le han condenado por dolo. Entonces, a lo mejor en el caso del homicidio no es que nos da mucho miedo que se pueda convertir en una condena de una persona que en caso normal hubiera sido un añito y medio y de repente nos vamos a 10 años. El caso es que al final el derecho es tan bonito que a veces puedes argumentar para un lado y para otro y tienes argumentos para A y para B. El caso es que a ver qué tiene más fuerza y más peso. En cualquier caso, en el tema de la seguridad vial voy a hacer una cosa que seguro que los que están presentes, que están en el terreno de las víctimas, en la realidad práctica, más que jurídica, las cosas se ven desde distinto punto de vista según te haya pasado a ti o le haya pasado a otro. Y yo lo digo, por ejemplo, en el tema de las agresiones sexuales. Hay que ponerse a veces en el terreno, en el pellejo de un padre que le llama a su hija desde dependencias policiales que dicen, papá, me acaban de violar. No es igual padre a que su hija la han violado al padre que pone la televisión y dice, se incrementan las agresiones sexuales el 10%. No,
tú tienes en tu casa a una hija de 18 años que han violado. Es decir, en la seguridad pasa lo mismo. No es igual ver la perspectiva de que tu hijo te ha premuerto a que tú ves en las estadísticas que la seguridad vial de cada 2, 1 iba bajo los efectos del alcohol o drogas. No, los que tienen en su casa una persona que ha premuerto, que la han matado en la carretera, no es que ha muerto por una enfermedad, el panorama es distinto. Entonces el abrir el debate que abrís vosotros sobre este tema es muy interesante, porque hay argumentos jurídicos para considerar que esto puede ser dolo eventual. Lo explica muy bien Luis. Habrá que ir al caso concreto, pero claro que los hay. Yo lo he puesto encima de la mesa. Argumentos jurídicos, el dolo de indiferencia, la ignorancia deliberada. ¿Podríamos construir una tesis de que efectivamente quien conduce bajo los efectos del alcohol, las drogas y con exceso de velocidad tiene dolo eventual si mata a alguien? Evidentemente que sí. Evidentemente que sí. ¿Consecuencias que lleva eso? Pues entonces nos vamos a un terreno del homicidio y le vamos a meter una pena de 10 a 15 años. Por eso cambiamos el delito y entonces las imprudencias. Esto es un homicidio vial, modelo Francia, de 5 a 10 años. Y en el caso del kamikaze, a lo mejor, que lo metemos con droga y alcohol y tal, pues entonces le metemos de 5 a 10 en lugar de meterle 12 años de prisión. Con lo cual, el escenario es a veces un poco complicado. O hacemos como ha pasado en Francia, que ha habido una reacción social y han dicho, oiga, si usted me cambia esto y me pone un homicidio doloso, súbame la pena. Porque entonces el homicidio normal está castigado más que lo que usted dice que es un homicidio doloso. Entonces no será tan doloso cuando la pena está por debajo del homicidio doloso. Claro, quizás lo justo sería, bueno, si queremos que esto es un homicidio doloso, pongamos la pena de 138 y no pongamos de 5 a 10 años. Con lo cual, por eso lo que he planteado, que el tema este de cambiar las cosas y las penas hay que llevar cuidado porque entonces igual nos equivocamos. Y entonces ponemos un homicidio doloso con menos pena que el homicidio doloso del 138. Ese es el problema. José Pérez Tirado tenía una pregunta, veo muchísimas manos. Creo que Luis tiene que ausentarse más pronto. Si ves que En 5 minutos. te levantas cuando quieras y nos quedamos nosotros porque él tiene un compromiso que no puede faltar. Hola, muy buenos días. Bueno, la figura de la justicia es una balanza, ¿no? Es una balanza ahí y siempre aparece la frase, ¿no? La última ratio del derecho penal. Pero en un lado de la balanza ponemos al fallecido y en el otro lado tenemos que poner la pena, ¿no? A la persona que lo ha ocasionado. Y lo que está claro es que actualmente aquí en España está absolutamente desnivelada la balanza con esto de la última ratio, que a veces realmente es la última ratio laboral para trabajar menos. Yo solamente digo que hay que utilizar el derecho comparado. Es decir, en Italia, desde el 23 de marzo del año 2016, se dio una ley 41, ley que es del homicidio stradale, es decir, el homicidio en la carretera, que es lo que ahora quieren copiar los franceses. Pues bien, el homicidio vial, el homicidio stradale en Italia, está en vigor 2 días después de la publicación de la ley, el 25 de marzo del año 2016, artículo 589 de su Código Penal. En estos momentos, lo que está generando es que cuando hay alcohol y hay resultado de muerte y se han incumplido normas de tráfico, no se lo complican tanto en si es dolo, si es... Mire, hace muy sencillo, un artículo dice, mire, homicidio porque no se ha respetado determinada norma. Ponte el micrófono, José. Y además lo que lleva es alcohol. Pues muy sencillo, de 8 a 12 años, esto es Italia. Ahora, ¿solamente has hecho el homicidio sin alcohol? Pues de 2 a 7 y a partir de alcohol, 8 a 12. Italia, 25 de marzo de 2016. Francia, como ellos se llama, es homicidio stradale. Ellos dicen, le cambiamos el homicidio involuntario, que queda muy feo, por homicidio vial. ¿Pero cómo funciona Francia? Lo tenemos los que vivimos en Barcelona, a lo mejor nos vamos el fin de semana a 150 kilómetros y tenemos que ir con mucho respeto a las normas de tráfico y mucho respeto a la vida. Porque resulta que en Francia, en el artículo 221, si tú produces la muerte habiendo vulnerado una norma de tráfico, y además lo han hecho muy sencillo, dice, mire, para que no nos equivoquemos, para que luego no vengan abogados hábiles, mire, si es por torpeza, si es por desatención, si es por negligencia, si es por imprudencia, el artículo te da 4 vocablos para que luego no venga alguien, no, ha sido un despiste, pues mire, torpeza. Es decir, pues mire, usted se lleva 5 añitos.
Y aquí no le dejamos a los magistrados de 2 a 5, de 4 a 8, de 3 amigos. No, 5. Ah, hay alcohol. Hay alcohol. Pues entonces 7. 7. Ah, hay alcohol y otra cosa. Es decir, velocidad. No como en España, tantos kilómetros en la ciudad, tantos kilómetros en vía interurbana. No, mire, te superas 50 kilómetros el límite, sea en carretera, en ciudad, en tu pueblo o en tu ciudad. Hay 2 cosas, alcohol y eso, 10. Y por eso ellos ahora lo que cambiarán únicamente es el nombre, homicidio vial, para darle un nombre, pero van a mantener los 10 años, los 7 años y los 5 años. Y aquí nos vamos todos de rositas matando a personas y terminando siempre con 2 añitos para que no entren dentro. Y la balanza queda desequilibrada. Por lo tanto, si quiere le hablo del 131 de Portugal, de 8 a 16. Aquí matar es un cachondeo. Y hasta que no cojamos y comparemos y miremos cómo lo hacen los que tenemos al lado, Portugal, los que los tenemos arriba, Francia, y los que tenemos muy cerca, Italia, no funcionaremos como un país europeo. Aquí seguiremos matando y teniendo, como el año pasado, 1.714 vidas que se han ido. Y los que de alguna forma, por proximidad, lo hemos sentido, realmente la balanza no es que esté desajustada, es que no hay balanza en un lado. Gracias. La propuesta que hace estos accidentes me parece magnífica. Y mientras intervenía Vicente, estaba yo pensando, si le cambiamos solo el nombre y ahora ponemos homicidio vial, no hemos solucionado nada. No es solo una cuestión de cambiar el nombre, hay que cambiar el contenido, que es lo fundamental. Por eso me pareció muy bien la propuesta que hacías de texto, ¿no? Sin embargo, y no es una crítica a tu propuesta, por supuesto, sino al legislador, seguimos necesitando una reforma en mucha más profundidad en materia de seguridad vial y no solo el homicidio vial. Fíjate que el texto siempre nos habla de conductor de vehículo a motor o ciclomotor. Estamos utilizando la terminología de 1950. ¿Qué pasa? ¿Que solamente se mata con un vehículo a motor o un ciclomotor según el anexo 4 del reglamento de vehículos y el resto de los artefactos que circulan en el mismo espacio y participan en el tráfico no están en el Código Penal? ¿Qué pasa con los patinetes, por ejemplo, vehículos de movilidad personal, mal llamados patinetes, etcétera? ¿Pueden causar muertes o no? Hay sentencia del Supremo en el que habla del potencial lesivo, cualquiera que sea el nombre que administrativamente se le dé al cacharro. No está en el código. Por lo tanto, no tenemos que seguir hablando de vehículo motor o ciclomotor, sino que búscale la palabra que quiera, cualquier artefacto por lo que sirva para desplazar personas y mercancías. Y a lo mejor ahí incluye todo, pues yo vengo de Sevilla y un individuo con un coche de caballo drogado participa en el mismo espacio que va el ciclomotor, el coche y demás, y si mata a alguien en un paso de peatones no está en el Código Penal. Como no lo metas por el homicidio general y no el punto 42 imprudente, como quieras meterle. Pero no comete un 379 ni un 300, porque no es un vehículo a moto. Entonces esto, para empezar, tenemos una legislación antigua y desfasada, como acaba de decir este sí. Otra cuestión al hilo del tema, a raíz de la interpretación del precepto. Que no haya tenido nunca permiso de conducir. Me parece muy acertado. ¿Por qué? Porque se presupone que el individuo no ha pasado ningún control que te garantice, luego Luis, que te garantice que el individuo tiene el más mínimo conocimiento. ¿Vale? Muy bien. Pero seguimos teniendo el mismo problema de interpretación con el 384, no haber tenido nunca permiso. ¿Qué permiso? Porque un individuo que ha sacado un permiso para un ciclomotor, el AM, no tiene ni capacidad ni conocimiento para llevar un autobús de menores o un camión de mercancías peligrosas. Si tú lo sabes que no estás capacitado para eso, estás dentro de eso que tú mismo decías, eres consciente de que tú no tienes condiciones para circular con eso. Ahí está otra vez el dolo indiferente o eventual del que tú hablabas. Por lo tanto, otra vez con el mismo problema de una legislación absolutamente fuera de lugar en materia de seguridad vial, con unos conceptos arcaicos y que no dan pie a una correcta interpretación.
Yo entiendo que la ley más perfecta es aquella que se aplica por sí sola con muy poco esfuerzo interpretativo. Por eso, así evitaríamos que 4.000 jueces en España tuvieran una opinión, cada uno la suya, hasta que llegara a vosotros al Supremo. No, es que si la redacción que ponemos en el texto es suficientemente clara, contundente y descriptiva, no caben más interpretaciones. Es mucho más difícil entrar en la mente del individuo que va conduciendo a ver qué es lo que quiere. Si es consciente, no es consciente, si ha calculado, no ha calculado. No, eso es dificilísimo. ¿Cómo te vas a meter en la cabeza de nadie? Si tú redactas un precepto mucho más objetivo, como decía el compañero. ¿Hay alcohol? Pues esto es lo que hay. No es que yo pensaba que una copa sí, 2 copas no. Lo que tú pienses no me importa. ¿Hay alcohol? Hay alcohol. ¿Hay velocidad? Hay velocidad. Si objetivas el tipo, si objetivizas el tipo, se acabaron las interpretaciones extrañas. Y esto ya se ha hecho antes. Cuando en el 379 se mete el 0,60 o el 1,20 de alcohol que antes no existía. ¿Por qué? Porque había sentencias de algún juez que decía 0,90. Bueno, pero no es lo mismo porque este es norteeuropeo, mide 2 metros, fuerte, le afecta mucho menos el alcohol que a un español de 1,50. Absurdo, se objetiviza el tipo. Ojo con la redacción. La idea es muy buena, pero si no tenemos mucho cuidado con la redacción, vamos a dar lugar a muchas interpretaciones y otra vez estaremos con personas que tienen que responder y dependen del juzgado que caiga, responderá o no hasta que llegue a vosotros. Sí, sí. Muy bien. Sí, totalmente de acuerdo con las dos intervenciones, con la de José Pérez Tirado, con la tuya. Y yo este verano publiqué también un artículo en la revista, una revista de circulación, porque los que vivimos en el Mediterráneo, como Ángeles, pues también vemos mucho, y lo has planteado, no solamente accidentes con vehículos de motor. Por ejemplo, a mí me llama la atención la gente que se coge, y la Guardia Civil está harta de verlos y la policía local, y se cogen estas motos de agua, que yo vivo a 50 metros del mar y les oigo solamente el sonido me causa pánico. Digo, es que si alguien va nadando, se lo come y lo mata. Entonces, ¿aquí qué estamos? Porque entonces esto me lo he planteado y lo escribí en un artículo hablando qué pasa con los, entre comillas, accidentes en el mar causados con dolo. Porque si tú vas a no sé qué velocidad pueden ir estos aparatos y matas a una persona que va nadando, ¿eso qué es? ¿Una imprudencia grave del 142.1 con una pena de 1 año y 6 meses o un homicidio doloso del 138? Porque tú has cogido esa moto náutica y vas a una velocidad excesiva, es que a 70 o 80 o 90 kilómetros por hora. Yo he cogido una vez, iba a 50, solo se puede ir a 50. Yo me acuerdo que iba a 15 y creía que me mataba yo. Pero es que hay gente que va por encima de la velocidad permitida. ¿Eso qué es? Con lo cual tienes razón. No solamente con el vehículo de motor, sino también con motos náuticas, con bicicletas, con patinetes, que luego está el tema del seguro. Porque yo también otro artículo publiqué, digo, ¿por qué no el seguro obligatorio en patinetes y en bicicletas? Porque nos encontramos, mirando el punto de vista de las víctimas, que tú puedes tener un accidente con un patinete o con una bicicleta, matar a alguien y la gente no se da cuenta que te embargan tu casa, te embargan tu nómina y desde luego las víctimas no van a cobrar si tú tienes insolvencia. Entonces, claro, el tema del seguro obligatorio no solamente en vehículo de motor, sino en patinetes, incluso en bicicleta. Yo se lo he comentado muchas veces a amigos míos. Es que tu hijo deberías tener una póliza de seguro de la bicicleta y del patinete. ¿No te das cuenta de si tu hijo de 14 años mata a alguien con el patinete o lesiona gravemente a alguien con secuelas graves con la bicicleta? Te van a sacar a ti el dinero, te van a embargar tu casa, te van a embargar... La gente dice, ¿cómo que me van a...? Es decir, no lo sabe la gente. Entonces yo creo que debería haber un aseguramiento obligatorio en estos temas. Y desde luego, lo que ha planteado antes José Pérez Tirado, pues es cierto. Es decir, yo recuerdo un juicio que, cuando estaba en la Audiencia de Madrid, un juicio que tuve, que era el ponente, y era un accidente, una imprudencia, la calificación era imprudencia grave, de 1 a 4 años de prisión, y en el juicio recuerdo que estaba la madre de la víctima al fondo de la sala. Y se planteó una conformidad, en virtud de la cual
se pactaba un año y 6, delante mío además, 1 año y 6 meses, yo dije, no sé, esto tiene que plantear, bueno, fue delante mío, 1 año y 6 meses y la indemnización de 140.000 euros a la madre. La madre se levantó y dijo, ni por todo el oro del mundo, no voy a coger 1 euro manchado de la sangre de mi hijo. Tal cual. Claro, dijo, no, si es que usted cobra los 140.000 euros y este señor no va a la cárcel. Que no. Claro, yo me imagino a la señora, ¿cómo iba a coger 140.000 euros y dejar pasar esto como si no hubiera pasado nada? Dijo, me arriesgo incluso a la absolución, pero yo no voy a coger el dinero. No estoy aquí por el dinero, estoy aquí por la muerte de mi hijo. A mí me sorprendió, se levantó y lo dijo. Y claro, no hubo ni conformidad ni nada, el juicio se celebró. Pero es que es verdad. Es que es verdad. Entonces, a veces, como ha dicho José Pérez Tirado, no nos ponemos en el pellejo de las víctimas que tienen hijos e hijas que han muerto de forma injusta. La premoriencia de un hijo al padre o a la madre es lo peor que puede haber. Que una madre o un padre, yo tengo muchos amigos que les ha pasado, y es que es otra persona, te has quedado sin tu hijo, te lo han arrebatado. Claro, ellos consideran evidentemente que es un homicidio. A mí, mi hijo, no, esto no es un accidente como estás planteando, es un homicidio. A mi hijo me lo han quitado y me la quitó una persona que conduciendo borracho bebido lo ha matado. Entonces hay que comprender a las víctimas, lo ha dicho antes José Pérez Tirado. Y luego está el tema también, que yo lo planteo ya que estamos hablando de reformas, de la posibilidad de incluir la seguridad vial dentro de los programas de reeducación, porque se ha incluido la violencia de género y los delitos sexuales ahora en la última reforma. Podría aprovecharse también la reforma para añadir que si una persona, por lo que fuera, es condenada por una imprudencia, una pena, por ejemplo, de 1 año, obligarle a pasar por un programa de reeducación. Porque a veces lo que ocurre, si no, es que, bueno, pues a usted le pongo una pena de 1 año, le suspendo la pena y ¿no? Al menos obligarle, como se hace en la violencia de género o la delincuencia sexual, que se introdujo ahora en la reforma reciente de la ley de 2022, a obligarle a pasar por un programa para saber que esto no se puede hacer, ¿no? Desde luego la propuesta está ahí y yo creo que incluyendo lo que incluye la proporcionalidad de pena, sí que es cierto que esto nos llevaría a pensar, ¿y esto va a conllevar que bajemos las cifras de la mortalidad a consecuencia de un incremento de las penas? Esto es otro tema. No lo sé. No lo sé porque, mire, nos hemos dado cuenta que la pena, el incremento de la pena, no conlleva la reducción de los delitos. Eso se lo digo. Yo sé que humanamente la gente dirá, como le pongan a la gente ahora 15 años de cárcel por conducir y matar, ya veremos cómo nadie lo hace. No. Nos estamos dando cuenta que todas las reformas que ha habido, de incremento de penas, del 142 bis, ahora está un 142 bis que te pueden caer 9 años de prisión. Les da igual. Les da igual. En Estados Unidos está la pena de muerte. ¿Han dejado de matar? Matan igual. Es que te pueden meter en una cámara de gas. Alguien, es decir, el delincuente, cuando delinque, no lo hace. Agresiones sexuales. Desde el caso de La Manada, el Tribunal Supremo, en sentencia de la que fui miembro, ponencia de Susana Polo, violaciones grupales, 15 años de prisión, más cooperación necesaria en las demás agresiones sexuales, 15 por cada. Si violan 5, 75 años de prisión. ¿Hemos visto un descenso de las violaciones grupales? No, al revés. Hasta los niños están haciendo violaciones grupales. Es que es tremendo. Aun a sabiendas del que el criterio es que no solamente te ponen tu violación, te ponen las violaciones de los demás que la hagan contigo por cooperación necesaria. Yo recientemente me acuerdo que tuve un caso de violación grupal y dije, voy a hacer un recuento de todas las sentencias de violación grupal que hemos puesto. Y es que más que antes. O sea, con lo cual, al final, dices, el incremento de penas, o sea, que este es un debate que también hay que poner encima. Al final, entonces, bueno, el incremento de pena es porque es justo. Es porque es más justo un determinado reproche penal por una conducta antijurídica que es grave, como esta. ¿Es más justo que a una persona que ha hecho esto le caigan 8 años de prisión, 9 años, como ha comentado antes José Pérez Tirado, Italia, Francia, que 1 año y medio y que no pise la cárcel? Esa es la cuestión. Evidentemente que es más justo. ¿Conseguiremos que las cifras de mortalidad se reduzcan? Yo, perdóname que lo diga, lo dudo.
Lo dudo porque el que coge un vehículo de motor borracho y drogado lo va a seguir haciendo, eso es seguro. Y lo sabemos todos los juristas, porque el incremento de penas no ha demostrado en este país que se produzca una reducción. Ahora, que evidentemente es más justo el reproche penal, evidentemente que sí, y que a la víctima, hombre, no le va a devolver la vida, pero lógicamente se va a sentir más reconfortada. ¿Eh? ¿Una multa más importante? ¿Cómo una multa? Bueno, franceses. Bueno, con los franceses, sí, perfecto, sí, sí. Pero yo hablo desde un punto de vista de mayor justicia penal con las víctimas. Ahora, si lo enfocamos desde el punto de vista de la prevención, el incremento de penas ha demostrado que no conlleva una reducción de la delincuencia. Ese es el tema. Vamos a seguir con las preguntas. Os pido, por favor, que si queréis que puedan intervenir varias personas, que sean justitos. Y si es pregunta, casi que mejor, que no solamente reflexión. Sí, más que pregunta, no va a ser una pregunta, es una reflexión, porque vengo aquí y salgo más confusa. Me lo imaginaba viéndote. Porque claro, yo soy familiar de víctima de homicidio para mí doloso, no tengo ninguna duda. Entonces, nosotros como víctimas no hemos pedido nunca una reforma de Código Penal, simplemente pedimos que se empiece a tipificar el delito como dolo, no como imprudencia. De hecho, hemos entregado más de 500.000 firmas pensando que podía ser una iniciativa popular. Luego nos dijeron que no, porque era una ley orgánica. Bueno, estamos perdidos porque no somos abogados, hacemos lo que podemos. Escuchando al señor Vicente Magro, pues me doy cuenta de que todo lo que nosotros pedimos y sentimos está ya encima de la mesa. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no se hace? ¿Por qué los abogados, cuando estamos en shock y tenemos que enfrentarnos a la búsqueda de un abogado que nos defienda, nos quitan esa idea? En nuestro caso, pedimos dolo y no fue, de hecho, los abogados nos lo quitaron de la cabeza, porque iba a ser perjudicial para la causa. La causa es que este señor iba conduciendo con 0,80 y debido para mí a una maldefensa, porque dijo que no era por el alcohol, era por hipersomnia que se dormía, le cayeron 2 años y 9 meses por dilaciones indebidas, arrepentimiento, que no hubo nunca arrepentimiento, solo el día del juicio, defensa de rebaja de las penas, ha entrado. Ha entrado y todo el mundo nos felicita porque ha entrado. ¿Qué justicia es esa? O sea, tenemos que dar gracias porque ha entrado 2 años y poco a la cárcel. Mi hermana no está, no va a estar. Mi sobrina se ha quedado sin su madre con 2 años. No queremos venganza, queremos justicia. Y en cuanto a la proporcionalidad de las penas, 4 años de penas por robar vinos de alta gama, más de 454 euros de multa al restaurante Atri. Robo sin violencia de un producto de más de 400 euros supone ya entre 3 meses y 5 años de prisión. Una condena de 3 años de cárcel por un robo de un Rolex a un fiscal de Baleares sin violencia. Robo con violencia de 1 euro en un bar, condena de 4 años y 3 meses. ¿Qué nos están diciendo las víctimas? Que la vida de nuestros seres queridos no vale nada. Vale menos de 1 euro y vale menos de una botella de vino de alta gama. Muy bien. Yo, si me permite, Vicente, te haría una pequeña reflexión, además conozco bien tu caso. ¿Por qué no se hace? Pues porque es tan complejo lo que se tiene que hacer. Y escuchaba antes al fiscal cómo se lo explicaba a Vicente. Nosotros muchas veces lo hablamos, ¿no? Y a Ana se lo decimos. Hay que ir dando pasitos porque conseguirlo del todo es un poco complicado. Y jurídicamente hablando, la reforma que precisa el Código Penal en seguridad vial es absoluta. Yo agradezco y me parece muy bien la propuesta que ha hecho don Vicente, pero es que tenemos que cambiar todo el Código Penal en materia de seguridad vial. No vale ir cambiando cosas. Pero gracias a ir cambiando cosas, conseguimos que haya cosas, porque se reformó 2015, se reforma el Código Penal, 2019, 2022, hemos tenido varias reformas para mejorar ciertas cosas. ¿Eso se puede hacer? Pues está claro que se ha visto.
pero lo que es evidente es que para de repente pasar de 1 a 4 años en una teórica imprudencia grave, que es un cajón desastre para incluir cualquier tipo de delito, como antes eran las faltas, porque por suerte como había alcohol, iba por imprudencia grave, pero hemos visto todos por juicio de faltas asuntos muy graves con conductas absolutamente atípicas que, como se conformaban en la puerta, un atropello con muerte en un paso de peatones, como se conformaba en la puerta de la indemnización, no había ningún reproche penal, ni el de la falta. Por lo tanto, necesito una revisión tan compleja internamente y tan social para entender eso que acaba de contar José Pérez Tirado. En España, aunque yo estoy de acuerdo con Vicente, de que una modificación de las penas no supone una reducción de las víctimas. Siempre. Podrá sacar de la ecuación pues, a muchos delitos de seguridad vial que te han pillado soplando, porque ya esos, otras que no, porque son gente normal que a lo mejor un día han bebido. Pero el delincuente absoluto yo creo que no lo quitaremos de la carretera y podrá causar ese daño. Pero lo que no puedes pasar en un país de hasta 4 años, lo que muy bien has dicho tú con esos ejemplos, a los 5, 7, 10 años. Yo antes les preguntaba, es que nos da miedo, es que les ven las caras. Es que a los jueces, que lo hablamos la última vez contigo, al juez le asusta la idea de meterle 10 años. Sí, socialmente, por eso te... Sí. ¿Sí? Puede ser. De que era consciente, de que era consciente que había bebido y se quitó. Sí. Que se dormía en el coche, precisamente por eso no tenía que haber bebido y no tenía que haber cogido. Entonces, ¿por qué? Desde que se nos pone un abogado enfrente, no, dolo no. O sea, la sociedad os pedimos que seáis valientes y que empecéis a pedir dolo, porque a lo mejor 1 de cada 10 sentencias llega al Tribunal Supremo y puede darle dolo. Y empezamos a ver que la sociedad vea que es... Sí. Porque lo normal es beberte unas copitas. Con lo que tenemos hoy, pero yo me quedo más con la reflexión de una reforma importante del Código Penal en materia de seguridad vial. Es verdad que eso puede tardar mucho más, es verdad que es mucho más complejo y que ahora vamos consiguiendo pequeñas cosas o grandes cosas con este tipo de propuestas, ¿no? Sí, lo que ha dicho usted es lo mismo que yo estoy defendiendo yo. O sea, es que no hay ninguna diferencia. Yo lo que usted ha dicho lo defiendo yo, lo he dicho antes en mi intervención. Lo que pasa es que por eso estamos aquí. Si es que lo que pasa es que una reforma legal no es fácil. El Ministerio, claro que sabe, está aquí presente la Directora General de Justicia y es consciente también de que la realidad social es esta. Y evidentemente estamos aquí pues, para analizar esta cuestión. Otra cosa es que no estuviéramos aquí, que no se hubiera presentado la propuesta por Stop Accidentes y os felicito por ello porque se abre el debate, ¿no? Se abre el debate de la doctrina. Yo he publicado hace un mes el artículo. El tema es abrir el debate y poner encima de la mesa una situación que es injusta. Y yo estoy de acuerdo con usted y lo he dicho. No hay cosa peor que una madre que muera su hijo antes que ella y no por una enfermedad, como dice usted, porque le han matado. Si es que yo lo entiendo y lo acabo de explicar perfectamente. Entonces, hay que ver esto. Lo que pasa es que una reforma legal no es fácil. Fíjese, en Francia ya lo están discutiendo. No es tan fácil de coger esto que he puesto yo, presentarlo. No. Lo ha dicho antes el fiscal de Seguridad Vial. Hay que ver la proporcionalidad de pena para evitar que, por ejemplo, el robo pues sea... la pena ahora cambiamos aquí, pues igual hay que cambiar las penas del robo también, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que hacerlo bien. No se puede hacer una reforma legal mal hecha para que luego vengan los jueces, vayamos los jueces y digan, esto está mal hecho y entonces hay que cambiarlo. No, hay que hacerlo bien. Y además con audiencia a todo el mundo, a los jueces, a los fiscales, a la abogacía, a las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, para que todos podáis opinar, ¿no? Yo creo que el Ministerio tiene voluntad y es consciente de que este es un problema grave, ahora mismo muy grave, por la cantidad de muertos que hay ahora mismo. Y con valentía a la Fiscalía. Tú nos pedías valentía a los abogados. Yo lo he dicho al principio, ahora ya no está Luis, pero yo le pido valentía a la Fiscalía. En esa sentencia que comentaba Vicente del kamikaze, la Fiscalía pedía imprudencia grave. Y gracias a la labor del abogado o abogada del chico, se consiguió que fuera por dolo, ¿no? Por tanto, es verdad que la valentía tiene que ser general.
como decía José, laboralmente a lo mejor no nos compensa y algún abogado te dirá, no, esto quítatelo de en medio, te intento quitar con el alegato de que así sufras menos por la doble victimización, triple victimización, pero es verdad que tenemos que ser valientes todos. Sí, no, y la tesis del dolo de indiferencia que yo he puesto encima de la mesa es una novedad. Preparándome precisamente esta ponencia, recurría a la tesis del dolo de indiferencia porque es un argumento jurídico. Pues yo sé que ustedes no son juristas, pero yo sé que me entienden lo que estoy diciendo. El dolo de indiferencia es un argumento jurídico muy interesante. El dolo de indiferencia es decir, cojo el vehículo de motor y me es indiferente, porque lo ha explicado el fiscal muy bien. Diferencia entre dolo eventual y culpa consciente. En la culpa consciente es que yo creo que esto no va a ocurrir y tengo muchas posibilidades de que no ocurra. Cuando conduces drogado y bebido, tienes posibilidades de que ocurra, Da igual. con lo cual no debe ser culpa consciente. Entonces tenemos que construir argumentos jurídicos mientras esta propuesta se sustancia y entre ellos a esos argumentos jurídicos que los abogados y los fiscales pueden utilizar. Yo he dejado encima de la mesa esta tesis del dolo de indiferencia aplicada en agresiones sexuales, que ahí la dejo. No, está muy bien. Bueno, buenos días. Estoy encantado con haber asistido a estas jornadas. Jurídicamente me parecen todas sus tesis, todas sus explicaciones perfectas. Yo vengo del mundo de la policía y por coger una cosa que ha dicho usted, que es el perdón. Estamos en un mundo, yo creo que en este mundo donde hay tantas sensaciones, donde tanto dolor hay y donde tan inhumano es, ¿no? Y es inhumano porque entramos en términos un poco jurídicos, un poco de subidas o de bajadas o de esto, de lo otro. Y en cambio no hay un espacio para pedir perdón. Yo en la policía que vengo, que es la de Barcelona, he tenido varias peticiones de personas que querían pedir perdón a las víctimas. Y hemos hecho casi un protocolo para ver si podíamos dar satisfacción a esa necesidad entre las personas que quieren pedir perdón y las personas que han sido víctimas de ese daño, ¿no? Es muy difícil entrar en ese tema, en el ámbito jurídico. Y sé que seguramente hay algún apartado por ahí de mediación que se podría llevar a cabo, pero parece que se deshumaniza todo. O sea, empezamos a entrar en un término jurídico donde todos son palabras, donde todos son unas situaciones de desencuentro, de uno que quiere una cosa y el otro que quiere lo contrario, donde uno se quiere defender y otro quiere lo justo, ¿no? Pedir justicia. Y esa parte humana que yo creo que sería necesario porque yo creo que descargaría, en parte, algo del sentimiento que tiene también el que ha ofendido. Nosotros lo hemos vivido. Hemos intervenido en muchísimos accidentes de tráfico. Es verdad que hay verdaderos desaprensivos que habría que condenarles a más por su actitud. Es decir, ya no por lo que ha hecho, sino por cómo además lo gestiona esto, habría que condenarles más, ¿no? Pero luego hay personas que realmente sí que quieren pedir perdón. Y no hay un ámbito, no hay un espacio donde se pueda hacer. Solamente quería... Ya que lo tocó usted de pasada, quería hacer inciso en eso. Muchísimas gracias. Lo voy a contestar. El Ministerio de Justicia tiene precisamente, antes de que terminara la anterior legislatura, un texto que es el de la Ley de Medidas de Eficiencia Procesal en el Servicio de la Justicia, en donde ha introducido una reforma que ahora cuando se abran las cámaras parlamentarias pues volverá a presentarse porque quedó pendiente de aprobar. Y un texto magnífico que yo lo he defendido en muchos artículos. E introduce un cambio en la conformidad. Ahora, en todos los juicios que se vayan a celebrar, va a haber una fase previa. No se va a poder celebrar ningún juicio sin una fase previa, en donde esa fase previa se va a poder tratar la conformidad. En cualquier tipo de delito. Es decir, que a mí me gustó mucho, hasta en los asesinatos y en los homicidios. Y viene a cuento por esto. Porque la conformidad ahora está limitada por la pena. Pero ahora mismo la conformidad es un espacio en donde se va a poder pedir perdón, se va a poder decir, oye, me arrepiento. Y eso se va a hacer ahora en un texto. Sí, pero... No, y luego el juicio. O sea, pero tú te puedes conformar y entonces te ajustas a la pena que te pide la acusación. Si en esa audiencia previa de conformidad tú te aceptas con independencia de la pena que te vayan a poner. Imaginémonos ahora que esto se modifica y se pone la pena de 8 años de prisión. Con 8 años de prisión no te puedes conformar ahora, porque está por encima de las posibilidades. Pero al cambiar esta ley, la conformidad va a ser con independencia de la pena, con lo cual cualquier persona, un asesino, un homicida, va a poder conformarse, pedir perdón en una audiencia pública y aceptar la pena máxima que haya pactado con la acusación. Con lo cual, esa petición de perdón se va a poder hacer. Si esto lo subiéramos ahora a delito de homicidio vial doloso y subiéramos la pena,
la conformidad con esta nueva reforma que se va a plantear cuando abran las cámaras parlamentarias, será posible la petición de perdón, con lo cual sí que va a ser posible. Es una reforma, yo creo que muy, muy positiva la que ha planteado. Yo aquí añadiría que nosotros los abogados tenemos mucha culpa de las faltas de perdón, ¿eh? Yo cuando atiendo víctimas de esto que nos llaman y se me pregunta, es que no se ha puesto en contacto conmigo, no ha dicho nada. Normalmente siempre le digo lo mismo, digo, espérate que no hayan dejado llamarte. Cuando hay delito contra la seguridad vial, porque no te vas a reconocer ya culpable desde el principio, entonces te dice el abogado no hagas nada. No, además mejor no le llames, no vaya a ser que por llamarle vayas a provocar que se despierte la bestia y entonces ya quieran ir contra ti. Entonces, yo siempre les recomiendo, cuando he tenido la oportunidad de tratar a un causante, de esa llamada, esa disculpa previa a todo el proceso, ¿no? Por conocimiento de culpa, muchas veces ante la policía reconoces la responsabilidad, pues sí, había bebido, he tenido un accidente, pero normalmente frente a la víctima no, porque esperas o eres asesorado de que esperes y por tanto ahí nosotros sí tenemos bastante que ver. 1:30, que sería el final. Ana se ha subido arriba porque quiero que quiere decir algo, así que yo, si no os va mal, siento no haber tenido cabida para todas las preguntas, pero si queremos cumplir los tiempos, que Ana conteste ahora. No, quería simplemente que, bueno, pues me llama mucho la atención la falta de concienciación de nuestros jueces. Creo que falta concienciación por parte de todos ellos. La causa, pues puede ser que son delitos que podemos cometer cualquiera de nosotros. ¿Alguien me puede poner la mano en el fuego sin quemarse de que un juez, el que sea, el que juzgó a Ana, el que juzgó al mío, el que juzgó tuyo, no se tomó unas copas y ha conducido alguna vez? ¿No se ha saltado un semáforo? No se ha saltado. Quiero decir que son algo que está tan a mano de todo el mundo, que todo el mundo hoy en día conducimos prácticamente, que es muy fácil saltarse la ley, ¿no? Incumplir esa ley. Y los jueces están dentro de todos, de toda la ciudadanía, ¿no? Entonces yo creo que falta esa falta de concienciación de ese después. Esos juzgados especializados que venimos también reclamando desde hace muchos años. ¿Y quién nos escucha a nosotros? ¿Quién nos escucha a las víctimas? Quiero decir, cuando has dicho lo de que estaban al final y decía que no quería ese... A mí me pasó lo mismo y dije lo mismo. Pero nadie me escuchó. Mi marido pudo hablar porque él era testigo. Pero ¿y las víctimas que no podemos decir nada? Porque no somos parte del proceso, porque no eres testigo, con lo cual si no eres testigo no te van a llamar, ¿no? Y te toca estar en el último asiento, escuchando, calladito, no digas nada porque igual te tiran de la sala. Y a veces estás escuchando pues barbaridades del que ha matado a tu familiar y te tienes que callar. No tienes un momento, judicialmente hablando, un espacio donde te puedas decir, vale, yo no vi nada, pero es que yo estoy así, a mí me ha pasado esto y esto y esto y esto y esto como consecuencia de... Lo he recibido así y mi casa ya no es mi casa y mi familia ya no es mi familia y se me ha dado la vuelta a la vida. Que nos escuchen realmente a las víctimas que quedamos, porque también lo necesitamos. Y es algo que tenemos que meter. Y bueno, se nos ha ido ya de 5 minutos, estamos muy bien en este foro, estamos cumpliendo bastante legalmente los horarios. Os invito a tomar un cafetito fuera y continuamos luego con la siguiente mesa. Gracias.